hemos estado hablando, la primera semana estuvimos hablando de que Dios, el Eterno, solo Él es el Eterno, porque Él no tiene un principio ni tiene un final. Aprendimos a través del primer versículo de la Biblia que este mundo tiene un principio y va a tener un final. Vimos que Dios creó todo por el poder de su palabra. Su poder creativo creó todo a partir de la nada. Aprendimos en el día 2 también el concepto de la dualidad. Hablábamos al respecto sobre la importancia del número 2, cómo este mundo es un reflejo de lo que está en el cielo, entre otras cosas. Hablamos también del día 3. El día 3, este concepto que tiene que ver con la creación de las semillas, el fruto de los árboles en sí. Cómo ese día 3 es importante, porque siendo Yeshua la simiente incorruptible que fue sembrada en la tierra cuando Él muere y es sepultado, como su resurrección trajo vida a todos nosotros. Esa semilla produjo tanto fruto. Nosotros somos parte de ese fruto derivado de la muerte de esa semilla llamada Yeshua HaMashiach. Y bueno, como les había anticipado, esta es la cuarta parte de esta serie. En el principio, hoy solamente vamos a hablar del día 4 de la creación, y voy a hacer una pausa. A partir de esta semana voy a pausar esta serie, la vamos a congelar y la vamos a retomar el próximo año, porque la intención es que podamos llegar hasta el capítulo 11 de Génesis, y solamente vamos en el capítulo 1. Entonces esto va a tardar un poco de tiempo. Entonces, ¿por qué voy a hacer una pausa? Y le voy a decir por qué. La razón es que la próxima semana comenzamos una serie de enseñanzas sobre la fiesta de la dedicación, Hanukkah, y vamos a estar hablando de la Navidad, todos los aspectos que usted tiene que saber y conocer al respecto de la Navidad. ¿Cuál es la intención mía al poder estar enseñando esto? Bueno, que usted tome una decisión. Si usted no la ha tomado, si usted ya la tomó, le felicito. Usted está saliendo de Babilonia. Si usted no ha tomado esa decisión, yo le suplico que lo reflexione, y por eso le voy a dar las herramientas para que usted pueda tomar una decisión. Vamos a tomar 4 semanas para estar estudiando Hanukkah y estar estudiando la Navidad. Hay mucho que decir al respecto, y no es lo que digo yo, es lo que nos va a enseñar la Escritura. Y bueno, al tema del día de hoy, del día 4, yo le he puesto nuestras citas con el Eterno. ¿Por qué le he puesto este título, nuestras citas con el Eterno? Usted va a entender por qué. Usted va a entender el hecho del por qué Dios hizo el día 4 de la creación. ¿Qué fue lo que hizo en este día 4 de la creación? Así que dice Génesis o Bereshit 1:14. Le voy a pedir por favor que se ponga en pie como respeto a la primer versículo de esta enseñanza, respeto a la palabra de Dios. Vamos a leer este versículo. Sé que ya nos habíamos acomodado, pero dice aquí Bereshit 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Tome usted su lugar. Si usted no se había percatado, en el libro, en este primer capítulo, ya estamos en el día 4, hemos aprendido que Dios, para Dios, como Él cuenta los días, Él cuenta los días de tarde a tarde. Él no lo hace como nosotros en esta actualidad o en este lado del mundo, en el occidente. Nosotros contamos a partir de la medianoche un nuevo día, pero en realidad en la Biblia, bíblicamente hablando, para Dios los conceptos de un día son de tarde a tarde. Y dice aquí la palabra de Dios que de tarde a tarde fue otro día. Y estamos nada más y nada menos que en el 4.º día de la creación, y hoy vamos a aprender un principio importante. El por qué Dios creó el sol, por qué Dios creó la luna, por qué Dios creó las estrellas.
¿Cuál es el enfoque de este cuarto día? La creación de estas lumbreras, la creación de estos cuerpos celestes tienen un propósito. Más allá del propósito natural, el cual es evidente y todos sabemos para qué es el sol y para qué es la luna y para qué son las estrellas, más allá de esas razones naturales, hoy vamos a entender el verdadero significado espiritual del cuarto día de la creación, el por qué Dios crea estos cuerpos celestes. Y para ello quiero que leamos este versículo una vez más, pero lo quiero que lo pongan en hebreo. Yo quiero que usted lo vea en hebreo, este versículo. ¿Cómo es que vamos a tomar estas palabras, como acostumbramos a hacer aquí en Colectivo 7? Porque no es a partir de mi perspectiva o mi punto de vista, es a partir de lo que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Esto es, para una correcta interpretación de la Biblia se interpreta a sí misma. Esto es importante. Dice Bereshit 1:14. Ya sé que la mayoría a lo mejor no va a entender lo que está aquí, pero esa es la idea. Vamos a tomar las palabras que están aquí y las vamos a traducir. Dice aquí: Vayomer Elohim Yehi Meorot. Escuchen esa palabra, Meorot. Se las pusimos de otro color porque esta es una de las palabras claves que vamos a analizar. Birkia Hashamayim Lehavdil Ben Hayom Uven al Halayla Beyahu Leotot. Esa es la otra palabra. Ulmoadim. Esa es la otra palabra. Ulyamin Beshanim. Ese es el idioma original de la escritura y es así como fue traducida después a la Septuaginta, al griego, y del griego pasó al latín, y del latín pasó al inglés, del inglés pasó al español, y bueno, aquí nos tiene con puras traducciones, tocada por muchos hombres, y es por eso que muchas veces no logramos entender lo que realmente quiere decir la Biblia, porque encima este libro no es occidental, este libro es totalmente oriental, este libro es del Medio Oriente. Dios se lo dio al pueblo de Israel. Entonces yo aquí en Puebla en el 2022 yo leo esto y no me dice mucho el versículo 14, pero cuando aprendes que Dios te llama a ser un estudiante de por vida, tú sabes que solamente leer por encimita te va a llevar a tener una fe superficial, una fe poco razonable, porque ¿sabían ustedes que la fe y la razón no están peleadas? Muchas veces en el cristianismo han dicho que la fe y la razón están peleadas. Eso es una mentira. Dios nos pide que razonemos, Dios nos pide que usemos nuestra cabeza para entender y comprender. Por supuesto, hay muchos argumentos que podemos hoy en día utilizar para poder estudiar la escritura correctamente. Ahora, si ustedes ya se dieron cuenta, estamos en el cuarto día y Dios está creando el sol, la luna y las estrellas. Y habíamos dicho anteriormente, ¿qué pasó los 3 días anteriores con la luz? ¿De dónde estaba la luz? ¿Dónde había luz? Si el sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el día 4. ¿Qué luz había en el día 1, en el día 2 y en el día 3? Porque si ustedes recuerdan, en el día 1 Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hablábamos el primer día, por ejemplo, que estábamos hablando de la luz primigenia. La luz primigenia es otra forma de entender que es Yeshua. En Juan capítulo 1, él menciona que él es la luz de todos los hombres que alumbraba desde el principio. Es Yeshua desde el principio que está alumbrando con su presencia este mundo, más allá de una luz física. En realidad, la luz física es creada a partir de este día. Estoy hablando de la luz física, mas no la luz de la que fue mencionada en el día 1. Entonces se entiende que a partir de aquí entra en acción, número 1, el tiempo. El concepto del tiempo arranca. ¿Por qué? Porque Dios nos va a enseñar que a través del sol, la luna y las estrellas es como nosotros vamos a empezar a medir el tiempo. Porque ¿cómo medías el tiempo? ¿Cómo decías que era de tarde a tarde en el día 1, en el día 2, en el día 3? Si no había sol, no había luna y no había estrellas. ¿Cómo sabías que ya era la tarde? ¿Me explico? A partir del día 4 es cuando se echa a andar el tiempo cronológico, el cronos dirían los griegos, el cronos,
Y vamos a entender aquí una verdad bien importante. Entonces, si me pones el versículo en hebreo otra vez, vamos a ver la primera palabra, Vayomer Elohim, es decir, y dijo Dios, Yehi, he aquí, Meorot. Esa palabra Meorot es importante porque esa palabra Meorot significa luces, lumbreras o candelabro. Interesante. Luces, lumbreras o candelabro. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dijo Dios que haya luces, que haya lumbreras o que haya un candelabro. Eso es lo que está diciendo en el idioma original. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esta palabra candelabro? Porque el Mishkan en algún momento, ahora veremos y estudiaremos no solo el Mishkan, sino el templo más adelante, lo estudiaremos. Es increíble la revelación que hay en ello, porque Dios en la construcción del tabernáculo y en la construcción del templo se basó en los días de la creación. Los elementos que están en los días de la creación están en el tabernáculo y están en el templo. Y aquí hay un ejemplo. Así como Dios creó para el mundo una luz, una lumbrera, un candelabro, todos sabemos que había un candelabro en el tabernáculo o en el templo. Entonces esos mismos elementos Dios nos va a reflejar o revelar también en el tabernáculo o en el templo. Entonces vayamos por partes. Dios crea las lumbreras, las luces, con un propósito. Ahora veamos la siguiente palabra. La siguiente palabra dentro de ese versículo que estaba subrayado en rojo es leotot. Esta es una palabra importante. ¿Qué significa leotot? Bueno, leotot es el plural de la palabra ot. Digan conmigo ot. Eso. Cuando usted dice ot, O-T, usted está diciendo señal. Eso es lo que significa ot, señal. Si yo digo que leotot es el plural de ot, entonces, ¿qué significa leotot? Señales. Eso es lo que significa leotot, señales. Entonces, aquí hay una verdad interesante, porque la palabra ot se escribe con alef y con taf. Y para los que han estado ya un rato con nosotros, saben la importancia de esas dos letras. Para empezar, alef es la primera letra del abecedario o del alefato hebreo, y taf es la última letra. Y siempre que veamos juntas esas dos letras, la alef y la taf, escuchen, siempre que encontremos esas dos letras juntas en la Torá, está haciendo referencia al principio y al fin. ¿Quién es el principio y el fin? Digan, Yeshua. ¿No? En griego, en Apocalipsis dicen que Él es el alfa y la omega, la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego, pero en realidad ahí habría que tener que decir el alef y la taf. Fíjense que aquí hay un misterio encerrado dentro de todo esto, porque hasta aquí donde llevamos, Meorot significa luces. Dios creó las luces, las lumbreras, para que fueran señales. Pero dentro de esa palabra señales hay algo encerrado que es la alef y la taf. Quiere decir que esas señales van a mostrarnos al alef y la taf. Nos van a mostrar o nos van a revelar al eterno. Y por eso tenemos que poner mucha atención, porque aquí se está introduciendo el verdadero concepto del sol, la luna y las estrellas. Si tú estás aquí y hasta este momento tú pensabas que el sol es simplemente para que haya vida en la tierra, y que la luna es un reflejo del sol, y que las estrellas son esos cuerpos celestes que están a millones de kilómetros de la tierra, y que ya muchas de ellas ya hasta dejaron de estar activas, solamente están titileando, lo único que nos llega es su reflejo. Bueno, quiero decirte que hasta ahí tienes una información un poco escasa, porque hoy vamos a aprender que el concepto fundamental de la creación del sol, la luna y las estrellas es que fueron creadas para ser señales. ¿Señales? Sí, señales para ti y para mí, que nos van a mostrar al eterno. El sol y la luna, las estrellas, nos van a enseñar a Dios. El segundo objetivo del sol, la luna y las estrellas, por supuesto, es la vida en la tierra. Entonces, veamos por ejemplo la alef
la otra vez la vimos, tienes ahí la Aleph. La Aleph en el hebreo pictográfico, que es el idioma más antiguo, la forma en la que se escribía, el idioma más antiguo, el hebreo, la madre de todas las lenguas. Vemos ahí el Aleph, la forma de este dibujito o de este jeroglífico, como algunos le quieren llamar. Es un hebreo pictográfico, es una imagen, un dibujo que representa una realidad. Cuando se dibujaba esto se representaba la Aleph, pero ¿qué significa la Aleph? Bueno, ya aprendimos que esta cabeza de buey significaba, entre otras cosas, la fuerza, el líder, el poder, la potencia, la existencia, el principal. ¿Quién es todo eso, por cierto? El Aleph, el eterno. Él es la cabeza, Él es la fuerza, el principal, el líder, la existencia. Es Él. La Aleph es Él. Y la Taf, la última letra, que no es casualidad que la última letra del abecedario hebreo, hablando del hebreo pictográfico, antiguamente eran dos palos cruzados. Era una señal como de una cruz, diríamos nosotros en el occidente. Para nosotros es una cruz. En aquel tiempo no existía ese concepto de la cruz, porque representaba una señal. Era una forma de marcar, una señal, una marca, un monumento. Entonces estamos aprendiendo que las lumbreras, meorot, las luces, fueron creadas para hacer señales. Dentro de esa palabra señales estamos viendo que está la Aleph y la Taf. Quiere decir que estas señales nos van a revelar al Eterno. Ahora, lean conmigo Isaías 7:14 para que usted entienda conmigo esta palabra señal. Y a usted le va a hacer más sentido esta palabra. 7:14, Isaías dice así: por lo tanto, el Señor mismo les dará una, ¿qué dice ahí? Una señal. La palabra en hebreo que aparece ahí es la palabra ot. Es decir, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Usted no necesita ser un erudito para saber que este versículo está hablando de ¿qué? ¿De qué está hablando este versículo? Está hablando de la concepción ¿de quién? De Jesús, que Miriam, la mamá de Jesús, o María en español, va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ese hijo va a tener el nombre de Emmanuel. Pero aparece aquí esta palabra que Dios nos va a dar una señal, ot. ¿Cómo nos da esa señal? A través del sol, la luna y las estrellas. Estas señales nos van a mostrar al Eterno, a la señal de señales. Ahora, si me puedes regresar a Bereshit 1:14, el primer versículo, por favor, Jerry. Yo quiero que usted lea esta palabra. Dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras, ya vimos cuáles son las lumbreras, meorot, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales. Esta palabra señales, leotot, es decir, que nos van a revelar al Eterno. Dice: para las estaciones. Esta es la siguiente palabra que yo quiero que estudiemos, es la palabra estaciones, y es aquí donde vamos a tener el tema el día de hoy, porque vamos a hablar de las citas, las estaciones a las cuales se está refiriendo aquí la palabra que aparece en hebreo, ulmuadim. Ya se dieron cuenta que hay una palabra aquí, es una palabra compuesta, ulmuadim. En realidad la palabra es moadim. Esa palabra moadim significa cita, reunión, festival o tiempo. Mucha atención. Ya dijimos que las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas son señales. ¿Para qué? ¿Qué van a señalar? Nos van a señalar las estaciones. ¿Cuáles estaciones? ¿Primavera, verano, otoño, invierno? No. Y eso es lo que yo quiero aclarar. El sol, la luna y las estrellas pensamos que son, dice ahí, estaciones. Nos lo pusieron en español, estaciones, pero en realidad la palabra es moadim. No son primavera, verano, otoño e invierno, porque esos conceptos no existían. En realidad lo que Dios dice: yo creé el sol, la luna y las estrellas para que te señalen los tiempos establecidos, las citas, las reuniones, los festivales. Para eso Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Son un recordatorio para ti
de cuándo tienes que reunirte, de cuándo tienes una cita conmigo, de cuándo tienes un festival para mí, una fiesta para mí. ¿Acaso eso es importante para Dios? Es importantísimo. Y si tú estás aquí sentado esta mañana y no sabías que para Dios las citas con Él son importantes, yo quiero que lo consideres. A partir de esta enseñanza yo quiero que entiendas que las citas con el Eterno son citas importantes. Yo sé que a lo mejor hace cita con el dentista, hace cita con el podólogo, hace cita con el doctor, y algunos de nosotros dicen, ay, voy a cambiar la cita, o no voy a la cita y ni me presento a la cita. Claro, eso es algo hasta si quieres normal dentro de nosotros, y más si eres hombre. Vamos al doctor hasta que ya no podemos del dolor, ya nos tienen que llevar arrastrando. Hasta ese momento vamos al doctor porque somos hombres. Pero bueno, no estamos hablando de ese tipo de citas, estamos hablando de las citas con el Eterno. ¿Estás entendiendo? Una cita con el Eterno es algo muy serio, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como Dios creó el sol, la luna y las estrellas como luces, que son señales, y que estas señales nos ayudan a identificar cuándo son las citas, cuándo son las reuniones, cuándo son los festivales de Dios. La importancia de saber distinguir los tiempos para poder estar cuando Dios tiene una cita conmigo. ¿Tú sabes cuándo Dios tiene una cita contigo? ¿Sabes que la Biblia enseña cuándo es que tenemos que presentarnos delante de Él? Esto es importante. Entonces, porque cuando tú sigues las citas, las reuniones, las fiestas que Él te dice que sigas, observando el sol, la luna y las estrellas que te señalan esas fiestas, esas reuniones, esas citas, cuando tú las sigues, cuando tú estás presente en ellas, tú vas a comprender el plan de la redención, tú vas a comprender el porqué de esas señales. Cuando tú no entiendes y no estás en las citas, tú no vas a saber el porqué de esas citas. Y esa es la razón por la que el cuerpo de Cristo está tan descuidado, porque el cuerpo de Cristo ha creado sus propias citas, ha creado sus propias reuniones, cosa que Dios no les pidió, y están cuando no tienen que estar, y cuando tienen que estar, no están. Y por eso el cuerpo de Cristo está así, no entiende absolutamente nada de lo que está pasando, porque no son entendidos en los tiempos. La Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que ser gente entendida en los tiempos. Tenemos que ser gente que sepa lo que estamos viviendo. Cuando ves las fiestas, tú vas a entender el orden, la cronología de la historia de la humanidad. Así que, escuchen lo que dice Levítico 23:1. Por cierto, si usted no sabía en qué capítulo habla de las citas divinas, este es el capítulo que nos habla de las citas divinas con el Eterno. Aquí Dios establece tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal día, de esta manera, de esta forma, te vas a presentar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, porque así es el Eterno. El Eterno en su grande amor y sabiduría nos explica y nos dice cuándo y cómo. Es decir, no tenemos que inventarle y decir, hoy se me ocurre hacerlo hoy y lo vamos a hacer de esta manera. Y no, Dios dice, te dije que era este día, era tal día, era este mes y de esta forma. Dice Levítico 23:1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, escuchen la frase, las fiestas, ¿qué dice? Señaladas. ¿Señaladas por quién? ¿Para qué es el sol, la luna y las estrellas? Son señales. ¿Qué están señalando el sol, la luna y las estrellas? Están señalando las fiestas. ¿Cuáles fiestas? ¿De qué me hablas? ¿San Ignacio, San Jacinto, San Jerónimo, la fiesta de mi pueblo? ¿Acaso será eso? ¿San Andrés, San Mateo? Sí, ya sé, estoy siendo irónico, lo estoy haciendo a propósito porque usted es más inteligente que eso. Las fiestas señaladas, la palabra ahí para fiesta es la palabra Moadim, la que acabamos de ver. ¿Qué es Moadim? Es una cita, es una reunión, es un festival. Eso es.
Entonces, ¿qué es lo que hace el sol, la luna y las estrellas? Perdón que sea tan repetitivo, pero sé que a algunos les está costando trabajo unir todas las piezas. Yo estoy haciendo todo lo posible porque usted se lleve esto en su corazón, porque a partir de aquí muchas cosas van a cambiar. A partir de aquí muchas cosas tienen que cambiar si usted está entendiendo el mensaje del día de hoy. Las fiestas señaladas, los Moadim del Señor, que ustedes han de proclamar como santas convocaciones son estas. Y para los que tienen duda, la Biblia es clara. Dice, las fiestas señaladas ¿de quién son? O sea que no son de los judíos, son de los cristianos, son de Colectivo 7. No, no son mías. Son del Eterno, son del Señor. Él lo aclara. Estas son las fiestas que ya están señaladas. Para eso te hizo el sol, la luna y las estrellas, porque ya sé que eres medio olvidadizo, ya sé que eres medio disperso, ya sé que eres medio distraído. A propósito, el sol, la luna y las estrellas te van a estar señalando que es tiempo de que te reúnas, es tiempo de que te vengas delante de mí y te presentes. Eso es lo que está señalando. Y lo que va a decir a continuación del versículo 12 en adelante son las citas establecidas. Ya hemos hablado en otro momento acerca de las fiestas del Eterno. En este momento no me quiero desviar, porque quiero que entendamos que desde el principio, desde el cuarto día de la creación, escúcheme bien, desde el cuarto día de la creación, Dios está estipulando que quiere tener una cita contigo. ¿Será importante? Por supuesto, porque ya les dije, Génesis es importante entenderlo y comprenderlo, estudiarlo, porque vamos a entender cómo está funcionando la cosmovisión de Dios, la cosmovisión bíblica, cómo funciona, cómo es que Dios está viendo. Perdón, su punto de vista es importante, pero su punto de vista me tiene sin cuidado. Y para usted, mi punto de vista también le debe tener sin cuidado. El punto de vista que le debe de importar, ¿cuál creen que es? El del Eterno. Para eso estamos aquí, para que juntos aprendamos cuál es la percepción de Dios, por qué creó el cuarto día, qué hay en el cuarto día, por qué el pastor nos está enseñando desde ahí. Eso ya me lo sé. No, tienes que aprender que ahí se está estableciendo un concepto fundamental: las citas eternas, las citas con el Eterno. Desde el cuarto día se planeó que tú y yo tuviéramos una cita con Él. La pregunta es, ¿a cuáles de todas esas citas has faltado? Tal vez algunos ni siquiera sabían que había citas. Hoy están descubriendo. No te preocupes, por eso dije, a partir de hoy, si tú entiendes este mensaje, muchas cosas tienen que cambiar. Cita número 1. ¿Cuál es la primer cita con el Eterno? La primer cita, y escúchame bien cómo lo voy a decir, aquí es donde vamos a estudiar, aquí es donde me voy a detener, porque nos va a instruir sobre la primer cita que debemos de tener con Él. El primer Moed, o la primer cita, aparece en Levítico 23:3, ¿sí? Adelantito de donde leímos hace un momentito. ¿Ya están ahí? Y si no está en la pantalla, que yo siempre le recomiendo que traiga su Biblia, porque un día de estos lo puedo estar engañando, le puedo estar poniendo citas del profeta Moroni, y usted diciendo, oh sí, amén, aleluya, y usted ni cuenta se da que lo estoy cuenteando. Usted haría bien en abrir su Biblia y darse cuenta de decir, no, sí dice, ok, adelante. Esa es responsabilidad de usted. Esa es responsabilidad de usted, no mía. Esa es de usted, porque el crecimiento, usted es responsable de su crecimiento y de la forma en cómo se está alimentando. Si usted viene y se queda dormido, ese ya no es mi problema. Si usted cree que porque haber venido y quedarse dormido ya cumplió, ese es asunto suyo, porque esa es la forma en la que usted ve su crecimiento y su compromiso con Dios. Ese ya no es mi asunto. Yo ya hice todo lo posible por explicarle, pero ¿qué pasa si yo me la paso aquí una hora desgañotándome y explicándome y usted está dormido mientras yo expliqué? ¿Sirvió de algo? Yo ya lo entendí, pero si usted no lo entendió es porque se quedó dormido.
entre otras cosas. Perdón que sea yo tan claro, pero estamos en confianza, estamos en familia. Yo espero que en su familia hablen así de claro. Levítico 23, versículo 3 dice así: 6 días se trabajará. Aquí viene la primera cita. Pero el séptimo día será día, dígalo conmigo, completo reposo. Santa convocación, en que no harás trabajo alguno. Es día de reposo al Señor, donde quiera que habites. Bueno, vamos a analizar este versículo. A propósito pusimos en color diferente porque esas son las frases que yo quiero que analicemos, son importantes. Se establece que Dios dice 6 días vas a trabajar, pero el séptimo día, ¿cómo tiene que ser el séptimo día? El séptimo día tiene que ser un día de completo reposo. Y sí, la palabra que aparece ahí para reposo en el hebreo original dice Shabbat. Digan conmigo Shabbat. Reposo no lo tradujeron, más bien Shabbat no lo tradujeron como reposo. Y la aclaración aquí es que dice completo reposo. ¿Qué significa completo reposo? Significa que desde que inicia hasta que termina es completo. Esto significa completo reposo, no significa un ratito. Completo reposo significa desde que empieza hasta que termina. Es día, no dice horas de reposo, no dice momentos de reposo, dice día de reposo, de Shabbat. Esta es la cita primera y la más importante, el Shabbat. El Shabbat es la cita más importante porque es la más frecuente. Voy a tratar de exagerar un poquito la intención de todo esto porque yo quiero que usted lo entienda. Sé que venimos de una cultura bien diferente y tratar de entender el principio fundamental de este mandamiento del día de reposo nos va a costar trabajo entenderlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo espero que hoy lo podamos comprender, que es la cita más importante porque es la más frecuente. Y como es la más frecuente, hay mucha revelación en esta cita, porque a través de practicar el Shabbat y estar presente en esa cita, en esa reunión, en esa fiesta, porque el Shabbat también es una fiesta, bueno, debido a que lo practicamos lo suficiente, cuando lleguen los días de fiesta, es decir, Pascua, díganme otra fiesta, Shavuot, panes sin levadura, Sukkot. Ustedes ya saben mucho, las demás fiestas. ¿Sabían que las demás fiestas también son días de reposo? Todos los días de fiesta son días de reposo, son Shabbat. Y Dios dice, quiero que practiques lo suficiente cada semana, cada séptimo día quiero que practiques suficiente el día de reposo para que cuando lleguen las fiestas, tú ya sabes lo que pasa en un día de Shabbat, en un día de reposo. Ok. Esto es lo más elemental y lo más básico que sabemos hasta este momento. Pero ahora, quiero ir por esto. ¿En qué consiste el Shabbat? Pastor, ¿en qué consiste el Shabbat? Qué palabra tan interesante el Shabbat. Que por cierto, Shabbat no es sábado. En algunas Biblias pésimamente han traducido, en lugar de Shabbat han puesto sábado. Sábado no es Shabbat, no tiene nada que ver. No hace referencia al sábado. Es más, si en su Biblia dice eso, se dará cuenta que está en presencia de un error de traducción. ¿Sale? Porque hasta donde vamos, ¿cuántos ya se dieron cuenta que Dios dice día 1, día 2, día 3, día 4? Y Dios jamás dijo lunes, martes, miércoles. En la Biblia no va a aparecer esos nombres. ¿De dónde vienen esos nombres? ¿Alguien sabe? Usted es muy inteligente. Agradezcámosle a los grecorromanos quienes le pusieron los nombres. Lunes a la luna, martes a Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y Sunday al Sol. Todos los días son en honor a un astro.
Gracias a los grecorromanos. Para Dios no hay como lunes, martes, eso no existe. Para Dios es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Y por eso dice, el séptimo día será día de completo reposo. Entonces, quizás estás aquí sentado y no sabías que hacemos aquí en Colectivo 7, hacemos Shabbat. Pero vamos a adentrarnos un poquito, ir abrazando este concepto de qué se trata el Shabbat, en qué consiste. Cuando escuchamos completo reposo, ¿qué te imaginas, Jonathan, cuando escuchas la palabra completo reposo? ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué más le viene a la cabeza cuando escuchas completo reposo? Dejar de trabajar, dormir. Ok, buen punto. Me gusta escuchar porque este es el problema. Cuando escuchamos la palabra completo reposo, todos nos imaginamos pasarnos sin hacer nada. Hoy voy a dormir todo el día, no voy a mover ni un solo dedo. Ese no es el concepto. Si el concepto hubiera sido ese, en lugar de Shabbat hubieran puesto Noah. La palabra Noah, de donde viene Noé, es descanso, pero no dice ahí Noah, dice Shabbat. Si dijera que teníamos que dormir todo el día, tendría que decir otro verbo, y es la palabra lishon. La palabra lishon tiene que ver con dormir, pero no dice ahí nada de eso. La palabra que aparece es Shabbat, y la palabra Shabbat viene de la raíz del verbo lashevet, que significa sentarse. ¿Sentarme? ¿Por qué Dios quiere que me siente? Ahorita vas a entender. Puedes poner la siguiente, Shabbat. Ahí va a aparecer la palabra Shabbat en la pantalla. Shin, Bat, Taf. Estas tres letras conforman la palabra Shabbat. Y escuchen lo que significa Shabbat. Shabbat significa acabar, hacer cesar, dejar, descansar, guardar, el día de reposo por supuesto, parar, quieto, reposar y reposo. Y vamos a entender este concepto, vamos a ampliarlo un poquito más, porque vamos a entender que no se trata de dormir todo el día, no se trata de echar la flojera, no se trata de que no vas a mover un solo dedo. En realidad hay algo que Dios quiere enseñarnos y por eso nos pide que sea completo el día de reposo. Un completo reposo. Escuchen cómo dice Levítico 23:3, pero ahora en hebreo. Yo quiero que lo vean aquí en hebreo. Dice Sheshet Yamim Teaseh Melajá. Es una palabra que vamos a estudiar, Melajá. No la pusieron de otro color, tendría que estar de otro color, pero ahí imagínense que está de otro color. Melajá Ubayom Hashevi Shabbat Shabbaton. La palabra Shabbat. Mikra Kodesh, esa es otra palabra. Kol Melajá Lotasu Shabbat Hibla Donai Bekol Moshoptechem. Vamos a aprender esta palabra. La primera de ellas es Melajá, la que está aquí arriba. ¿Qué significa Melajá? Melajá significa empleo, trabajo, negocio, labor, oficio, tarea, artesano. ¿Quiénes de aquí tienen un empleo? Levanten su mano. ¿Quiénes de aquí tienen un negocio? Levanten su mano. ¿Quiénes de aquí hay algún artesano entre nosotros? Ok. ¿Alguien de aquí tiene un oficio? Bien, ok. Creo que todos estamos dentro de este concepto. Cuando Dios nos dice que dejemos se refiere a que paremos nuestro empleo, paremos nuestro trabajo, paremos nuestro negocio, pares tu labor, pares tu oficio, pares tu tarea, pares tu artesano, te detengas, hagas un hábito. ¿Sale? Voy poco a poco, no se me desesperen. Ahorita vas a entender por qué Dios quiere que pare. Si yo soy así, es que mira, yo soy así, a mí me gusta estar así. Sí, ya sé. Tú eres el hombre flash, tú eres la mujer maravilla, sí, ya lo sé. Pero Dios en su sabiduría dice, take it easy, tranquilo, Shabbat.
reposo. Detente, detente. Ahora, la siguiente palabra que vamos a examinar, regrésame al versículo, melajá, ubayom, hashevi, shabbat, shabbaton. Ya vimos que shabbat tiene que ver con reposo, con parar, con descansar, con terminar. Y le aparece la palabra mikra. Esta palabra es importante, mikra y después kodesh. ¿Qué significa mikra? Mikra es asamblea, convocación, convocar, y escuchen esto, lectura, reunión pública. ¿Qué pasa? Dios me dice, detente, párate, deja de trabajar, deja tu oficio, deja tu labor, siéntate, Shabbat, reposo, deja de mikra, ve a una asamblea, ve a una convocación, convócate, lectura, reunión pública. ¿Qué quiere Dios que haga en el Shabbat? ¿Que me acueste todo el día? No, en el Shabbat te está diciendo el Señor, deja de trabajar, número 1, detente, deja de hacerlo, siéntate en la asamblea, siéntate en la convocación, siéntate, ¿a qué? Lectura, a leer, siéntate a estudiar. ¿Qué estamos haciendo esta mañana? Siéntate a leer, siéntate a estudiar la palabra del Eterno en una reunión pública. La siguiente palabra era Mikra Kodesh, la palabra Kodesh. ¿Qué significa Kodesh? Es una cosa dedicada, un lugar sagrado, santidad, santificar, santísimo, santuario. Esto se tiene que entender, que la asamblea es en un lugar apartado, la convocatoria, la convocación, la reunión pública es en un lugar consagrado, porque ¿cuántos saben que este es un lugar consagrado? El primer día que se abrieron las puertas de este lugar, nuestro pastor Daniel vino a ungir este lugar para consagrar este lugar, porque este lugar, los sábados no es un antro, ni es un bar, este lugar no es un gimnasio entre semana, este lugar está apartado para una sola cosa, para el Eterno, para la convocatoria de todos nosotros cuando nos sentamos, cuando nos juntamos a estudiar la palabra del Eterno. Bueno, entonces estamos entendiendo en realidad de lo que se trata el concepto fundamental y básico. Concepto fundamental y básico de lo que se trata el Shabbat. El Shabbat se trata de que vengas y te sientes en un lugar donde hay una asamblea pública y se esté leyendo las Escrituras. Pero obviamente tú no puedes estar en este lugar si no has dejado de trabajar. Eso es obvio, pastor. Si estoy trabajando no puedo estar aquí. Por supuesto, por eso Dios nos está diciendo, tienes una cita conmigo el séptimo día. Tienes que detenerte, tienes que pararte, porque tengo una cita contigo. Ahora, aquí viene la otra. Existen muchas controversias alrededor del Shabbat sobre qué hacer y qué no hacer. Y les digo algo, las controversias pararían, cesarían, si entendemos simplemente la parte donde Dios nos dice, deja de hacer tu oficio, deja de hacer tu trabajo. Si entendemos esa parte, nos vamos a librar de todas las controversias. Que si tengo que cocinar, que si no tengo que cocinar, que si debo de tener algo en la bolsa, no debo de traer nada en la bolsa, que si tengo que hacer. Lo que Dios te está diciendo es que dejes de hacer lo que estabas haciendo. Durante 6 días lo hiciste. Estuviste trabajando, estuviste metido en tus cosas, estuviste de arriba y para abajo. Ya hiciste, ya bajaste, ya subiste. Ahora te pido que te detengas, que pares y que me lo dediques a mí. Completo. Completo. Así que, si tú estás pensando, alguien me dijo la otra vez, bueno, es que yo guardo el Shabbat, lo guardo en mi casa y me quedo en mi casa y me encierro todo el día. Te digo algo, así no estás cumpliendo el Shabbat. Porque Shabbat tiene que ver con salir e ir a la asamblea e ir a la santa convocación, Mikra Kodesh,
en un lugar público, en una reunión pública, donde se está leyendo la Torá. Lo puedes hacer de tu casa, sí, pero así no es el mandamiento. El mandamiento es salir de tu casa y venir a este lugar, a escuchar la Torá. ¿Y por qué es importante, pastor, que sea público? ¿Y por qué es importante que sea en un lugar como este? Yo te pregunto, ¿cómo vas a poner en práctica los mandamientos si tú estás encerrado en tu casa? ¿Sabes cuándo empiezas a poner en práctica los mandamientos? Cuando sales de tu casa y recuerdas el primer mandamiento, el más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo expresas ese mandamiento? ¿Sabes cómo expresas ese mandamiento? ¿Cómo sé que yo amo a Dios con todo mi corazón? Cuando yo aprendo a amar a ti, 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 a ti. No importa cómo seas, yo te amo. Ahí yo expreso que realmente amo a Dios. ¿Cómo te das cuenta que una persona no ama a Dios? Cuando no ama a la gente. Cuando dice, ay, no, ¿va a estar él? Yo no voy. Ay, me lo encontré, ay, insoportable, yo no voy a ir a esa iglesia porque está... Ahí te das cuenta cuando una persona en realidad no ama a Dios. Es tan fácil tumbarle su fe a esa persona, es tan fácil tumbarle su amor por Dios, que solamente se necesita una persona con la que no te lleves bien para que dejes de buscar a Dios. Es todo, pum, se acabó. Jaque mate. ¿Dónde está tu amor por Dios? Que no tienes la capacidad de recuperarte y decir, mi amor por Dios lo expreso amando. Si no amas lo que ves, hermanito, hermanita, si no amas lo que ves, cuánto menos al que no ves. Es imposible decir que yo amo a Dios, pero aquí en mi casa encerrado. Sí, yo también lo puedo hacer. Todos lo podríamos hacer. Eso es bien fácil, encerrado en tu recámara. Que nadie me moleste porque voy a amar a Dios. No. Sal. En la comunidad vas a encontrar personas tan diferentes, personas que piensan tan diferente, que son tan diferentes a ti, que tú dices, ay, con él no me llevo, ¿por qué me lo ponen aquí? Ay, ¿por qué está aquí? Así, exactamente, así es. Porque Dios dice, a ver, ¿cuánto me amas? Te voy a poner a un pastor que es bien latoso. Te voy a poner a un pastor que hay que ponerle un masking en la boca. Te lo voy a poner ahí para ver cuánto realmente me amas. Sí, así es. Y tienen que amarme. Soy como el nene consentido, tienen que quererme. Por eso es importante la reunión pública. Por eso es importante la asamblea pública. Por eso es importante una comunidad como esta. Hay un gran peligro en hacerlo de forma individual. Cuando estamos aquí, cuando hacemos el Shabbat, la recepción del Shabbat, y hago énfasis, la recepción no significa que eso es todo el Shabbat, solamente recibimos el día de reposo los días viernes en la tarde. Esa es la recepción del Shabbat. Cuando estamos aquí y estudiamos la Torá, surgen preguntas, hacen preguntas. ¿Saben que eso es lo importante? Cuando tú estás sentado y tú estás entendiendo algo, tú dices, yo creo que ha de ser así esto que está diciendo. Pero escuchas que fulanito pregunta y tú dices, ¿por qué pregunta eso? Caray, no lo había yo visto de esa manera. Eso es lo que pasa cuando estamos en comunidad. Escuchas las opiniones, escuchas los puntos de vista de otros y te enriqueces. Si tú estás encerrado en tu casa, tú no vas a crecer de esa manera. Solo estás desarrollando tu propio punto de vista y lo único que vas a hacer es que no vas a tolerar que otros piensen diferente a ti. Y ahí está el error. Para eso existe una comunidad como esta. Ahora, nuestro máximo ejemplo de cómo debemos hacer o qué tenemos que hacer en el Shabbat, ¿quién creen que es nuestro máximo ejemplo? Yeshua. ¿Qué hacía Yeshua en el día de reposo? Y si tú estás aquí y dices, ¿a poco Jesús hacía Shabbat? Claro que sí. Claro que sí. Yeshua, como todo guardador de la Torá, de los mandamientos, con la cultura de Dios, Él mismo vino a cumplir cada una de esas leyes. Mateo 5:17. No piensen que he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Saben qué hacía Yeshua en el Shabbat? ¿Se encerraba con sus discípulos? Hay distintos pasajes en los evangelios donde Yeshua va a la sinagoga en el día de reposo. Ahí está Yeshua en la sinagoga
un lugar como este donde hay una lectura de la Torah y Yeshua va a escuchar la Torah con sus discípulos en el día de Shabbat. Incluso a Yeshua una vez, no sé si una vez o más veces, pero al menos está registrado una vez, a Yeshua le toca leer parte de la parashá en la sinagoga, porque Yeshua, como buen guardador de la Torah, él está guardando el día de reposo. No piensen que él decía, o sea, yo soy el Hijo de Dios, ¿yo por qué tengo que hacer eso? O sea, agarren la onda, o sea, yo soy el Hijo de Dios. No cabe ese concepto. Él dice, porque soy el Hijo de Dios, yo también tengo que guardar la Torah. Él no vino a hacer lo que quiso, él vino a hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Torah. No hay más, la Torah, la voluntad del Eterno. Entonces, una vez que entendamos el Shabbat, que es la primera cita, vas a entender el resto. Si tú no estás entendiendo el Shabbat, no vas a entender el resto de las citas con el Eterno. Y eso sí me preocupa. Porque yo no quiero, yo como pastor y como su pastor, yo no quiero que nadie de los que está aquí sentado tenga una idea diferente. Que saquemos de nuestra mente la idea romana católica de nuestra cabeza, como le he dicho ya muchas veces. Saca de tu cabeza esa idea romana católica de venirte a sentar a escuchar misa, venir a cumplir y sentarte 2, 3 persinadas, me salgo y me voy y yo sigo mi vida y hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero. Saca eso de tu cabeza. Eso no es. Tú estás aquí, estoy aquí, estamos aquí para entender la voluntad del Eterno, que lo único que puede transformar nuestra vida es la Torah. Dice el Salmo 19:7, tu Torah es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que te va a convertir? ¿Autoayuda? ¿Superación personal? Lo único que puede transformar a los hombres y a las mujeres se llama la Torah, la Biblia, como le quieras llamar. Es lo único que tiene poder. ¿No? Yo te puedo dar superación, desarrollo personal, puedo ser tu coach si quieres, pero eso no es. Lo que tú necesitas es cada vez ir abrazando más la palabra de Dios, hacer las cosas de manera bíblica. Y cuando tú vas abrazando cada vez más la Torah, la palabra de Dios, entiendes cómo es que Dios creó el mundo, por qué lo creó y por qué lo hizo de esa manera. Mientras tú no abraces esto, tú no vas a entender el concepto de Dios. Va a ser muy difícil para ti, se te va a hacer extraño, se te va a hacer ajeno. Va a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, tú estás a años luz de lo que en realidad significa el concepto de la palabra de Dios. Ahora, escuchen muy bien esto. Este versículo que leímos en Levítico 23, si me lo puedes poner, perdón Jerry que te traigo para arriba y para abajo. Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo será un día de completo reposo. Ya dijimos qué significa eso. Santa convocación, en que no harás trabajo alguno. Te vas a detener de tu oficio, de tu trabajo, de tu negocio, de lo que tengas. Es día de reposo al Señor. Léanlo conmigo, ¿qué dice aquí al final? Es que eso es de los judíos. ¿Sabes cuánta gente me llega a hacer preguntas? Gente que llega a ver nuestros videos, gracias a Dios porque los ven. Aunque tú no los veas, hay otra gente que sí los ve. Y me pregunta, ¿a poco ya eres judío? ¿Por qué guardas el Shabbat si tú no eres judío? Tú eres cristiano, ¿no? Eso pasa porque tristemente el cristiano no lee la Biblia. Repito, vienen a escuchar misa y se van. Nadie se ha dado cuenta que dice ahí, donde quiera
¿Dónde estamos? Estamos en Puebla, estamos en México. Eso está dentro de donde quiera que habites. Donde quiera que estés, papacito, donde quiera que estés. Cancún, Cancún. Italia, Italia. Roma, Roma. Donde quiera que estés. Mi deseo es que 6 días trabajes y el séptimo lo apartes, sea de reposo para mí. Es una santa convocación. Detente. Es para mí, dice el Señor, para el Señor. Detente. No se trata de si eres judío o no eres judío. La gente que pregunta eso, con todo respeto, no se trata de eso. Les amamos, les mando besos. No se trata de eso. No se trata de eso. Y ahorita vamos a entender que siempre el Eterno tuvo presente a que no solamente iba a ser el pueblo judío, sino que siempre hubo alrededor gentiles como tú y yo, que tenían que también guardar la misma ley. No hay 2 leyes, hay una sola ley, hay una sola Torah, tanto para el que es judío como para el que no es judío. Está bien, no te sientas judío, pero de todos modos tienes que guardar los mandamientos. Aunque no te sientas judío o no seas judío, también tienes que guardar los mandamientos. ¿Sí? Ok, ya me estoy enojando. Ustedes y yo tenemos que pedirle al Señor que obre en nuestras vidas para hacer los cambios necesarios. Créanme que sí. Yo como su pastor les digo, hay muchas cosas que necesitamos cambiar dentro de nuestra comunidad. Eso es importante. Porque o salimos de Grecia y Roma, o nos quedamos ahí y seguimos esa agenda, o abrazamos bien la agenda del Eterno. O somos o no somos. O tomamos nada más lo que nos gusta. Ay, las bendiciones y las promesas. Ay, eso sí, dámelo. Los mandamientos. Ay, no, eso es de los judíos. Los mandamientos, no, eso no es de los judíos. A mí dame las promesas. Eso sí, las promesas, aleluya. No. ¿Somos o no somos? ¿Vas a tomar toda la Biblia o nada más vas a tomar lo que te gusta? ¿Cómo se le llama a esas personas que nada más toman lo que les gusta? Ustedes saben la respuesta. ¿Cristianos? No se les llama así. ¿Cómo se les llama? A los que nada más toman lo que les gusta. Convenencieros, ¿no? Solo haces tomas lo que te conviene. Pero así como hay bendiciones y promesas, también tenemos obligaciones, señores. Como en todos lados. Como en este bendito país. Tenemos derechos. Gracias a Dios porque vivimos en un país donde tenemos derecho. Pero también tienes. Siempre esa es la balanza. Entonces, ¿por qué en el cristianismo tiene que ser la excepción? No tienes obligaciones en el cristianismo, tienes muchas obligaciones. Por supuesto, tienes acceso a todas las promesas, siempre y cuando cumplas con todas las obligaciones. ¿Cómo te atreves a pedirle a Dios que te bendiga si no estás cumpliendo con su voluntad? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo piensas hacerlo? Ahora, ya hablé de la primera cita, ahorita voy a ir un poquito más allá. La primera cita, el Shabbat, el día de reposo. Ustedes conocen las siguientes citas, las voy a mencionar rápido, ustedes ya las conocen. ¿Cuáles son las siguientes citas? La siguiente cita, la cita 2, es Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de expiación, tabernáculos. Y se los puse en español para que lo entendamos, ¿no? Pero ustedes incluso ya hasta conocen el nombre original. ¿Qué son esas? ¿Son fiestas? ¿Son citas? ¿Cómo voy a saber cuándo son esas citas? Dios crea el sol, la luna y las estrellas como señales que nos están señalando las fiestas señaladas. Estas son las fiestas señaladas de Levítico 23. Además del Shabbat, nos está diciendo, no se te olvide que tienes una cita conmigo en Pascua. Tienen una cita conmigo en panes sin levadura. Tienen una cita conmigo en primeros frutos, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de expiación y tabernáculos. Por si cuando llegaste estábamos celebrando una fiesta y tú dices, ¿y ahora qué pasó aquí, no? Llegaste por primera vez, a lo mejor llegaste cuando estábamos celebrando Sukkot y estaban las enramadas y tú dices, Dios santo, ¿qué está pasando aquí? Lo único que estamos haciendo es que estamos acudiendo a esas citas con el Eterno, sus Moadim. Solo voy a decir eso porque quiero ahondar y cerrar con esto. ¿Cómo se mostró Yeshua en el Shabbat? Jesús celebró el Shabbat, ya dijimos que sí.
Yeshua habla sobre el Shabbat, sobre el día de reposo. Me sorprende que algunos se dicen seguidores de Jesús y no hacen lo que Jesús hizo. Esa es una incongruencia. Llamarte cristiano por Cristo, pero no hacer lo que Cristo hizo. Bueno, te llamas cristiano, haz y vive como Cristo. Cristo guardó el día de reposo. Marcos 2, 27 y 28, Yeshua dice al respecto. Y él les decía, es decir, Jesús, el día de reposo se hizo. El día de reposo se hizo, ¿para qué? Para el hombre. Y no el hombre para el día de reposo. Y Yeshua dice, por tanto, y está con mayúsculas, el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos de Yeshua, Ben Adam, es Señor, es Adonai, aún del día de reposo. Es decir, ¿hay escrituras que conecten a Jesús con el día del Shabbat? Por supuesto, lo hay. Sí los hay. Yeshua celebra el Shabbat, celebraba el Shabbat y les dice, a ver, la razón del Shabbat es el hombre. Dios hizo el Shabbat para el hombre y no hizo el hombre para el Shabbat. Y aquí hay una importancia en lo que las palabras que Yeshua está diciendo. Mínimamente nosotros tenemos que hacer lo que Yeshua hizo. ¿Qué es lo que Yeshua hizo en el día de Shabbat? Yeshua fue mínimamente, nosotros tendríamos que hacer eso: asistir a la sinagoga, a escuchar la lectura de la Torah, estar en la santa convocación, a escuchar la Torah. Mínimamente, escúchenme cómo lo estoy diciendo. Porque cada vez que lo practiques vas a ir entendiendo más y te vas a dar cuenta de lo que se trata el Shabbat. No se trata de venirse a sentar el viernes por la noche una hora y cuarto. Es más que eso. Ese es solo el principio del Shabbat, pero hay todavía un día completo de reposo donde tendremos que guardar ese día. Entonces, escuchen esto. Cada una de estas citas con el Eterno tiene como objetivo que al estarlas practicando periódicamente, llegará un momento en tu vida que te ayudarán a entender de qué se trata el plan de redención del Eterno. Si no los practicas, si no las haces de forma periódica, ¿cómo vas a entender el plan de redención de Dios? Por eso insisto, muchos no entienden lo que está pasando porque nunca han practicado ninguna de estas citas. Cuando empiezas a practicar estas citas constante y periódicamente, empiezas a entender cuál es el plan de Dios. La pregunta aquí, las fiestas del Eterno, Pascua, Pentecostés, Sukkot, las fiestas del Eterno y el Shabbat, ¿son solo para los judíos? Por supuesto que no. Éxodo 12:48. Esta es una de las principales objeciones. Muchos se rehúsan a entender esta parte. ¿Por qué? Porque dicen, eso es para los judíos. Yo soy gentil, yo soy poblano. ¿Yo qué tengo que estar haciendo eso? ¿Qué dice la Escritura en Éxodo 12:48? Los voy a situar en el contexto. El contexto es, Israel está a punto de salir de Egipto. Y una de las marcas o señales para que el pueblo de Israel salga de Egipto es que tienen que celebrar la Pascua. Y entonces los judíos se reúnen porque van a celebrar la Pascua, están ahí en su casa, están haciendo los preparativos. Y empieza a haber gente de otras naciones que también están esclavos junto con ellos, se acercan y dicen, ¿qué están haciendo? Y dicen, es que esta es la señal que nos va a permitir salir de Egipto. Y entonces gente de otras naciones se acerca y dicen, invítame, ¿no? Yo también quiero celebrar contigo, yo también quiero salir de Egipto. Y entonces Moisés nunca se había presentado ante esto y dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Los dejamos pasar o no los dejamos pasar? Y entonces Dios le da una instrucción. ¿Qué hacemos con la gente de otras naciones
que quiere salir de Egipto. Lean entre líneas. Que quieren salir de Egipto. ¿Qué hacemos con ellos? No son judíos, pero quieren salir de Egipto. Bueno, hay una forma. El Eterno provee una forma para que tú, no siendo judío, puedas salir de Egipto. ¿Qué tengo que hacer? Éxodo 12:48. Pero si un extranjero reside con ustedes y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un, díganlo, ¿como qué? Pero él no es judío. No, pero si se circuncida, ahora va a ser como un nativo del país. Y escuchen, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Y ya me están viendo raro. Lo voy a explicar de una manera simple. Está la forma compleja y está la forma simple. Entonces voy a irme por la forma sencilla. No voy a ahondar en estos detalles. Pero el único requisito para que una persona hubiese podido salir de Egipto era que celebrara la Pascua. Pero yo no soy judío, yo no puedo celebrar la Pascua. Dios dice, si puedes, quieres que todo varón de tu casa se circuncide, y de esa forma tú pasas a ser como un nativo del pueblo de Israel, y entonces tú ya eres prácticamente un israelita y te consideramos como israelita. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes todos los derechos de salir, pero también tienes todas las obligaciones. ¿Qué significa la circuncisión? Si ustedes recuerdan, Dios le pide a Abraham, por allá de Génesis 12, un poquito antes, le está diciendo a Abraham que se circuncide todo hombre de su casa, porque van a entrar en un pacto. Dentro de este pacto, la forma de simbolizar este pacto es que todos los hombres fueran circuncidados, es decir, que les cortaran el prepucio. Ese iba a ser el símbolo por el cual Dios iba a reconocer quién estaba en un pacto con Él. Quien no estaba circuncidado, Dios dice, tú no eres mío. Todos los que estaban circuncidados dicen, estos son míos. Los incircuncisos, a un lado. Pueden, claro, circuncídate y entras a mi pacto. Interesante, ¿no? Porque un extranjero que se circuncida, a partir de ahí es considerado parte de la nación. Y créanme, voy a ahondar posteriormente cuando estemos estudiando Gálatas y Colosenses en el círculo de estudio. Vamos a hablar sobre la circuncisión. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros respecto a la circuncisión? ¿Me tengo que circuncidar para entrar en el pacto? Yo les digo que de entrada la parte más básica ya la hemos hecho. Circuncidar nuestro corazón, lo estamos circuncidando. Yeshua está circuncidando nuestro corazón, porque la circuncisión más importante es la del corazón. ¿Qué significa? Que quites de tu corazón todo lo malo, toda la Babilonia, todo lo grecorromano, que le quites todos esos conceptos equivocados, los circuncides, quítale eso para que quede un corazón puro al Señor. Eso significa tener un corazón puro para el Señor. Un corazón que hace las cosas a la manera de Dios, de forma bíblica. Cosas bíblicas de forma bíblica. Eso es tener un corazón puro para el Eterno. Éxodo 12:49 dice lo siguiente. Escuchen. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Es que nada más es para los judíos? No. Dios dice, es tanto para el nativo como para el extranjero. Ahí estamos nosotros. Nosotros no somos judíos. Yo no guardo el Shabbat porque soy judío. Ya sé que algunos piensan que lo son. No lo son. Dicen, con esa narizota, ¿no eres judío de veras? No, no soy. No lo soy.
tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Qué tiene que haber? ¿La misma? No. Es que nosotros tenemos que hacer otra cosa. A nosotros son otros mandamientos. Nosotros que somos cristianos, poblanos, nos toca hacer otra cosa, y a los judíos les toca hacer otra cosa. No existe algo como eso. Es una sola Torah. Números 15:15. Escuchen. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Un estatuto, ¿qué dice ahí? Perpetuo por sus generaciones. Como ustedes son, así será el extranjero delante del Señor. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para ustedes y para el extranjero que reside con ustedes. Otra vez, ¿cuántas leyes hay? ¿Cuántas leyes hay? Una sola ley. Y para aquellos que piensan que Hechos 15, cuando se hace el concilio en Israel, en Jerusalén, con los apóstoles, y dicen, ahí en ese concilio solamente se les dice que los gentiles se abstengan de 4 cosas. Y los que están en el círculo de estudio ya hemos pasado por ahí. Si usted no ha pasado por el círculo de estudio, usted se va a quedar con esa duda. Porque en realidad, ¿por qué en Hechos 15 se les dan 4 abstenciones solamente a los gentiles que quieren abrazar la fe en el Mesías? ¿Por qué solamente 4 cosas se les dicen? ¿No que es una misma ley? Sí, es una misma ley, pero para empezar solamente se les dieron 4 abstenciones. Para empezar, porque dice el versículo, porque de todas maneras en cada Shabbat van a ir aprendiendo la Torah, cada semana van a ir aprendiendo la Torah. Nadie que entra a abrazar la fe abraza todos los mandamientos de golpe. Nadie, es imposible. ¿Sabes cómo vamos haciéndolo nosotros? Vamos poco a poco. Poco a poco. Ese es el proceso. Así que no te espantes y digas y quieras abrazar todo. No vas a poder abrazarlo todo. Entiende que esto es poco a poco, pero obviamente tienes que ser intencional. Intencional. Isaías 56:3, escuchen esto. Si por causa del día de reposo, atención, si por causa del día de reposo, ¿de qué está hablando aquí? Del Shabbat. Si por causa del día del Shabbat apartas tu pie, anótenlo por favor, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo, ¿cómo? Otra vez Shabbat, ahí viene el Shabbat, ya te perdiste. Esa no es la idea. Tienes que llegar al punto de llamar al día de reposo. Viene el día de reposo, voy a estar con el Eterno, voy a estudiar Torah, voy a aprender mandamientos. Esa es llamar la delicia. Otra vez tengo que ir a la iglesia, no quiero ir, tengo un chorro de trabajo, tengo un chorro de cosas que hacer. Luego en viernes, ¿qué te pasa? Pues es cuando más trabajo tengo. No puedo, no puedes y no quieres. Entonces, cuando se juntan esos 2 factores, prácticamente va a ser imposible. Tal vez no puedes y si quieras. Si el Eterno ve que tú quieres, pero no puedes por tu trabajo, el Eterno te va a abrir puertas para que puedas estar. Pero si el Eterno ve que no puedes y encima no quieres, ¿qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Y te hago la pregunta, ¿quién es el afectado aquí? ¿Quién es el afectado aquí? Ustedes y yo. Porque el Eterno sigue sentado en su trono y Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él estamos perdidos. Estamos perdidos. Entonces más vale que veamos la forma de guardar este mandamiento. Dice, no hagas lo que te plazca. ¿Cómo lo dice Dios? Mi día santo. ¿Cómo considera Dios el Shabbat? Mi día santo. Dice, no hagas lo que te plazca. Ese día no es para que hagas lo que tú quieras.
llama al día de reposo mi delicia. Dice, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Porque eso es lo que pasa cuando sientas a un trabajólico y lo detienes. ¿De qué crees que te va a hablar? De su trabajo. No hay otro tema de conversación en su vida, porque todo es trabajo. Y Dios dice, no en este día. No en este día. No quiero que hables de tus propios asuntos. ¿Estamos entendiendo el Shabbat? Ok. La cita más importante a la que Dios está llamando a Colectivo 7 es esta, el Shabbat. Dios nos está llamando a guardar el día de reposo sin profanarlo. No podemos profanar. ¿Qué significa profanar el día de reposo? Profanar significa hacer algo de uso común o de uso simple. Eso es profanar. Profanar el día de reposo sería que yo sé que es día de reposo y lo voy a hacer lo que siempre hago. Eso es profanar. Dios dice, no. Este día es santo. Este día es apartado. Este día es para mí. Escuchen Isaías 56, 6 al 8, perdón, me lo salté. Dice, y a los extranjeros que se alleguen al Señor, híjole, está tan claro aquí. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor. ¿Cuántos extranjeros se han acercado al Señor? Ahí estamos tú y yo. Ahora somos parte de su pueblo, ya no somos extranjeros, pero aquí está la aclaración. A los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle, número 1, y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos. Y escuchen, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. ¿Qué va a pasar con ellos? Dios dice, yo los voy a traer a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Declara el Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. ¿Qué está haciendo Dios a través del Shabbat? Dios está empezando a reunir de entre toda la tierra a sus escogidos. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Una de las formas en las que Dios los va a seleccionar es quienes no están profanando el día de reposo. A los que no lo profanen, dice, yo los voy a llamar a mi monte santo y los voy a reunir con los otros. Increíble promesa del Eterno. ¿Quién está listo para santificarle su tiempo al Señor? No te preocupes si no estás listo, tienes que orar al Señor, porque esto es algo que tú necesitas hacer. Si tú piensas que el Shabbat que hacemos los días viernes por la tarde, al recibir el Shabbat, es una invención mía y que yo lo inventé porque solamente quiero que estés aquí en la iglesia porque no tenemos nada más que hacer, ya estás equivocado. Y si tú crees que me debes una disculpa porque no vienes al Shabbat, también estás equivocado, porque yo no soy. Yo también vengo a guardar el día de reposo, vengo a apartar ese tiempo al Eterno. Más bien, tienes que decirle al Señor si quieres apartarle ese tiempo para Él. ¿Por qué en el cristianismo se celebran fiestas antibíblicas y de origen pagano, pastor? ¿Por qué se celebran fiestas antibíblicas? Como el Día del Amor y la Amistad, como el Día de la Madre, Día de Muertos, la Navidad. ¿Les sigo? ¿Por qué en las iglesias cristianas se están celebrando estas fiestas antibíblicas? ¿Por qué antibíblicas? Si ustedes me enseñan que están en la Biblia, lo hacemos. Pero hasta ahorita, ¿qué creen?
no están en la Biblia. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿Quieres saber de dónde salieron? ¿Quieres saber de dónde surgieron? ¿De dónde surgió esa agenda diabólica, por cierto? Saben que si Dios tiene su propia agenda con sus citas, el diablo dice, yo voy a hacer la mía. El diablo también tiene su propia agenda para distraernos y no estar en la agenda de Dios. Y tú y yo tenemos que salir de este lugar tomando una decisión. ¿Cuál agenda quieres seguir? ¿Quieres seguir la agenda de Yeshua, de Dios, o quieres seguir la agenda de Babilonia, grecorromana, católica, apostólica? También son citas, el Día de la Madre, el Día del Niño, Día de Muertos, la Navidad, Semana Santa, también son citas, pero no del Eterno, Y curiosamente esas citas también son días de asueto, para que descanses, para que tengas tu reposo también. Se parece tanto y Dios dice, no, esto es una copia flagrante de lo mío, porque también mis días también son días de reposo. Pero esto es una cosa, lo que ordeno yo y lo que ha ordenado el mundo. ¿De dónde ha surgido todo esto? ¿Quién les dijo a los cristianos que el 25 de diciembre, en el solsticio del invierno, en honor al dios Mitra, es el nacimiento de Jesús? Y que hay que poner un pinito y que hay que poner esferas. ¿Quién les dijo a los cristianos que eso hay que hacer? ¿En dónde dice que hay que hacer eso? Si tú me lo demuestras con la Biblia, lo hacemos. Si no está en la Biblia, entonces ¿quién nos dijo? ¿De dónde lo tomamos? ¿Alguien se lo ha preguntado? Nadie se lo ha preguntado, porque lo único que hacemos es repetir el mismo error una y otra vez, y no hay gente que se pare y diga la verdad como la tiene que decir, porque la gente se me va a ir, porque la gente se va a ofender, porque no le va a gustar el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo no estoy aquí para eso. Yo tengo que decir la verdad como es. Así tiene que ser. ¿Quién les dijo a los cristianos que el 31 de diciembre es el año nuevo? Cuando sabemos que en la tradición, por favor, usted vive en la era de la información, solamente métase a investigar dónde surge la Navidad. Usted con sus propios ojos, no me lo crea a mí, usted con sus propios ojos corrobore de dónde viene la Navidad, de dónde viene el año nuevo, en honor al dios Janos, Januari, enero. ¿Le suena? Yo no olvido el año viejo. ¿Cómo que estamos? Oh, gracias a Dios que nos concede vida. Gracias a Dios que estamos aquí un año más. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta donde yo sé, el año nuevo es en Aviv, el primer mes del año bíblico. Hasta donde yo sé, es entre marzo y abril, lo que dice la Biblia, y no es enero. Hasta donde yo sé, porque para mí mi agenda es la agenda de Dios. Yo estoy abrazando la agenda de Dios y no la agenda del mundo. Decidámonos hoy, ¿qué agenda vamos a tomar? ¿Qué agenda quieres tomar? ¿Quién cambió el calendario de los cristianos? ¿Por qué los cristianos no guardan el Shabbat? Aquí viene la siguiente. Pastor, ¿el Shabbat es el domingo? Pastor, para mí mi Shabbat es el domingo. Te voy a decir algo. El Shabbat no es el domingo. Nosotros a propósito hacemos el Shabbat el día viernes por la tarde, recibimos el Shabbat, no es todo el Shabbat, solamente recibimos el Shabbat. Y tenemos un día como este, el primer día de la semana, el cual lo estamos ofreciendo al Eterno. Pero bien pudiéramos dejar de hacerlo en domingo. Y no pasa absolutamente, siempre y cuando no toquemos el Shabbat. El Shabbat es intocable. Podríamos reunirnos el sábado, podríamos reunirnos el lunes, podríamos otro día. No es necesario que lo hagamos en domingo, y quiero que te quites esa idea que tiene que ser domingo en la mañana. No. Cuando pasamos los domingos en la tarde, lo hicimos porque en ese día cae la fiesta, y las fiestas se celebran de tarde a tarde. Por eso, si te preguntabas, ¿por qué cambiaron el horario? Porque las fiestas se celebran de tarde a tarde. ¿Por qué? Porque los días se cuentan de tarde a tarde, no hay más. Porque ese es el horario de Dios, es la agenda de Dios. Es cuando Dios dice, no es cuando a mí se me ocurre. Hoy se me ocurrió ir a la iglesia este domingo. Ay, ya van como 3 meses que no voy. Hoy sí voy a la iglesia. Aleluya, Cristo viene.
Tenemos que esforzarnos, Colectivo 7. Tenemos que esforzarnos. El Shabbat no es el domingo. Si tú piensas que porque hoy descansas, ese es tu Shabbat, no es el Shabbat. Y ahí vamos a entrar en una controversia. Todo esto se lo debemos al emperador Constantino. Si no saben quién es, googléalo, emperador Constantino. A él le debemos, a este emperador romano, a él le debemos esta ruptura de los primeros cristianos que eran seguidores de la fe en el Mesías, que abrazaban los mandamientos. A él le debemos que comience esa ruptura entre los primeros cristianos, y lo que hizo el emperador Constantino es crear una nueva religión universal. Universal significa católico. Eso es lo que significa católico, universal. Crea una nueva religión. Para ganar adeptos, adapta todo, para que se modifique y se adapte todo a los hombres. Y entonces estos primeros seguidores que abrazan los mandamientos a partir del emperador Constantino se empiezan a dar cuenta que el catolicismo es nice, el catolicismo es buena onda, tolera muchas cosas. A partir del emperador Constantino, ahí se rompe muchas cosas. Porque encima los verdaderos seguidores de Jesús, los verdaderos seguidores de la Torá, estaban siendo perseguidos a muerte. Entonces era algo de pensar. Si te quedabas aquí, corrías peligro de morir. Sin embargo, si te cambiabas a la religión católica universal, eras buena onda, nadie te iba a hacer nada. Y esto se parece tanto al cristianismo del día de hoy. El cristianismo del día de hoy es tan universal. Han adaptado el cristianismo a la gente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haya? ¿Que haya show? Hacemos show. Y ahí está, haciéndole show a la gente para que la gente, a mi iglesia es buena onda porque en mi iglesia sí hay show. Bravo. ¿Qué quieres? ¿Bebidas calientes, bebidas frías cuando está la predicación? Sírvanles bebidas calientes, bebidas frías a todos para que no se nos duerman. Show, venga, ven. Wow. Ese es el problema de heredar los problemas del catolicismo. A este emperador, por ahí del año 325, en uno de los diferentes concilios en Nicea, él decretó muchos de estos cánones. Escuchen los cánones que hizo él. Ahorita les voy a pasar la página porque yo quiero que usted mismo vaya a esa página y vea los cánones que hay ahí, que él decretó. ¿Cómo no se va a romper el judaísmo cristiano? ¿Cómo no se va a romper? ¿Cómo no va a terminar en el catolicismo con estos decretos? Escuche, los cristianos, el canon 29, los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, pero deben trabajar en ese día y en su lugar honrar el día del Señor. Y si es posible, descansar en ese día como cristianos. Pero si se encuentra a alguien judaizando, que sea anatema de Cristo. ¿Qué hacías? ¿Qué quieres ser? Canon 37. No es lícito recibir porciones, regalos, comida, de festividades de herejes o judíos, ni participar en ellas. ¿Cómo no va a haber una ruptura con este tipo de cosas? Veamos el resumen de los decretos 37, 33 y 39. No guardarás las festividades de hebreos o herejes, ni recibirás ofrendas festivas de ellos. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Por tanto, ningún cristiano debería celebrar una festividad con los herejes o los judíos, ni recibir nada relacionado con estas festividades, como panes sin levadura y cosas semejantes. ¿Puedes poner la liga? Copien la liga si usted quiere, cópiela, tómele foto. Usted verifíquelo por usted mismos. Esta es una página católica. Esta es una página donde están todos estos decretos antijudíos. A partir de aquí está la ruptura total. El que quería ser un buen seguidor de la Torá y guardar los mandamientos se tenía que atener a esto, que fueras la burla de todos, que sufrieras persecución. Entonces hubo mucha gente que no soportó esas burlas, que no soportó eso y prefirió volverse católico y celebrar a Dios el día domingo, descansar el día domingo y no hacerlo el día que tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque será una señal
porque estabas en contra del imperio romano. ¿Por qué la iglesia cristiana tiene otro calendario? ¿Por qué la iglesia cristiana está haciendo otras celebraciones, otras fechas? Se lo debemos a este Señor. A partir de ahí se pierde todo, se hace una ruptura, y entonces por eso hay gente que hoy en día no sabe nada de las fiestas del Señor. Les dices Pesaj, ¿qué es eso? Les dices Pentecostés, Shavuot, ¿te suena? No, ¿qué es eso? Pero les dices el Día de los Santos Inocentes, les dices Navidad, ¿qué tal? Les dices Santa Cecilia a los músicos, Día del Cartero. Todos estamos familiarizados con esa agenda, con esas fechas, por supuesto, porque estamos separados de la agenda del Eterno. Colectivo 7, nosotros no enseñamos que el domingo, escúchenme bien, nosotros no enseñamos que el domingo es el día del Señor. El domingo no es el día del Señor. ¿Por qué nos reunimos entonces el domingo? Porque es cuando la mayoría podemos hacerlo. Pero bien, si decidimos reunirnos en otro día, lo podemos hacer siempre y cuando no dejemos de guardar el Shabbat. El Shabbat es el Shabbat. ¿Lo quieres entender? Qué bueno, abrázalo, hazlo. Tú te quieres hacer como que no entendiste, está bien. Tú tomas las decisiones, como se los he dicho, ustedes son autónomos. Tú eres autónomo, tú tomas las decisiones. Yo no te voy a obligar a nada. Hermanos, yo quiero que el próximo viernes todos estén aquí. Jamás me vas a escuchar decir eso. Yo no te voy a decir eso, porque tú eres autónomo. Tú tienes que decidir si lo haces o no lo haces. Tú sabrás si al obedecerlo y al guardarlo te va a bendecir Dios, te va a ir bien. Entonces no esperes que te vaya bien si no lo obedeces, si no lo guardas los mandamientos. No esperes que te vaya bien. Y no va a ser mi culpa, no va a ser culpa de la iglesia, no va a ser culpa del pastor hablador. Tú eres responsable si te va bien o te va mal. No es el diablo, es que es el diablo. No es Dios, eres tú quien está tomando las decisiones. Deuteronomio 30, 11 al 14, pónganse de pie. Porque si no yo me sigo. Perdón, Colosenses 2:16. Perdón. Un aplauso a Jerry, que siempre lo traigo corriendo. Casi nadie lo ve, pero él está ahí atrás metido en la computadora. Él está ahí. Él junto con mi hija, Dana, hace todas las presentaciones, de verdad. Hace un gran trabajo porque no sé si usted ha estado en un círculo de estudio, todas las presentaciones del círculo de estudio, todas las diapositivas, que son miles ya, son miles. Todas las diapositivas, todas las presentaciones las hace mi hija Dana. Así que si tiene reclamaciones, vaya con ella. Ese es su servicio a Dios de mi hija. Ella ha decidido servir a Dios de esa manera, que es un gran trabajo que a veces no se da uno cuenta, pero ¿quién lo haría? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? Ahora lo que hace Jerry es pasar, que estén aquí, que estén a tiempo y que se vean. Ese es trabajo de Jerry, es su servicio, y por eso lo reconocemos, Jerry, que es importante. Colosenses 2:16, el otro extremo. Por tanto, que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de. ¿Qué empieza a pasar ahí? Ese es el otro lado. Ahora hay muchos cristianos que están abrazando la Torá, que están guardando los mandamientos y se están yendo del otro extremo y están empezando a juzgar el cómo guardan el Shabbat otras personas. Es que tú no tendrías que hacer esto, es que tú no tendrías que hacer lo otro, y es que tú no tendrías. Momento, el apóstol Pablo dice que nadie te juzgue. Lo importante es que lo hagamos. Algunos dicen, no, pastor, es que hay que orar con los ojos cerrados. No, pastor, a mí me enseñaron que hay que orar de rodillas. No, pastor, a mí me enseñaron que tenemos que orar con la cabeza agachada. Inclinen todo su cabeza. ¿Me explico? Y les digo algo, eso no es lo importante. Lo importante que es orar.
que te pongas a orar. Si lo quieres hacer de cabeza, manos, así de manos, pero ora, por favor, ora, eso es lo más importante. Si tú vas a empezar a guardar el día de reposo, lo más importante es que lo empieces a hacer. Para empezar, que te organices tu agenda y que digas, tengo que empezar a parar, porque si no me organizo y no paro, no sé parar. Hay muchos de ustedes que les va a costar mucho trabajo y que le tienen que pedir al Eterno que les ayude a parar, porque no saben parar. Es un tiempo para estudiar, es un tiempo para estar con la familia, es un tiempo para hablar de la palabra de Dios, es un tiempo para venir a la congregación, escuchar la Torah. Eso es el día de reposo. Es sencillo. Siéntate en una asamblea pública a estudiar. No hagas tu voluntad. No es un día para estar hablando de tus problemas, de tus situaciones de trabajo. No es un día para eso. ¿Es complicado? No lo hagamos complicado. Deuteronomio 30:11 dice: este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Es que es dificilísimo, es que es imposible, es que no se va a poder. Bueno, estás oponiéndote a lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, no es cosa difícil. No es cosa difícil, no lo hagamos complicado. Entendamos que una cosa es que nos reunamos el día domingo, que podría ser cualquier día, repito, pero el día del Shabbat, eso es otra cosa. Estamos hablando de un tema totalmente diferente. Se le salió de las manos a Dios que Él desde el principio, desde el cuarto día, estipuló su propia agenda. ¿Se le salió de las manos que el diablo haya hecho otra agenda? No, Él ya sabía que esto iba a pasar. Los que están estudiando o ya estudiaron conmigo el libro del profeta Daniel, estudiamos lo que es la cuarta bestia, esta cuarta bestia terrible, hablando del imperio romano. Esto es lo que iba a hacer Roma. Roma iba a hacer esto. Roma se dedica a hacer esto. 7:25 de Daniel: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes. ¿Qué es lo que hace Roma? Cambiar las festividades y cambiar las leyes. Esta es la realidad que nos está tocando vivir. Y dice que va a oprimir a los santos. Nos va a costar trabajo, yo sé, porque todos trabajamos el día viernes y algunos de nosotros trabajamos en sábado. Y le tienes que orar al Señor, si en verdad es tu deseo agradar al Eterno, que el Señor te abra puertas para que realmente reposes como tienes que reposar. Tienes que pedirle sabiduría y discernimiento al Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres agradarle a Él? ¿O quieres seguir en el calendario de Roma o seguir la agenda divina? Cierren sus ojos, no se distraigan.